Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner en Business Connection. En el siguiente gráfico, que nos marca las importaciones de la Unión Europea desde Rusia. Algo que ya se ha quitado, pero que no es lo que a Rusia le importa demasiado, y que Europa tampoco es que haya tenido una afección muy importante, es el carbón, que lo ven en la línea roja, ahora mismo es cero. Ya nos importa. ¿Quién lo hace? Pues sobre todo Alemania, volviendo a poner sus plantas a funcionar, porque la cantidad de carbón que se necesita no es el problema de esta historia. Miren la caída del petróleo, pero miren cómo la persistencia en la necesidad de la importación del petróleo ruso es importante. La persistencia en la compra por parte de Europa del petróleo ruso, sobre todo para las refinerías en Italia, en Francia y para Alemania, es muy importante. De ahí que Europa puede jugar a la economía ficción. La economía ficción es Rusia necesita vender igual y nos va a vender a $30. Vale. Y si no te vende, ¿qué haces con todo esto? ¿Quién te trae todo ese petróleo ahora mismo? ¿Estados Unidos? Pues Estados Unidos necesita haber comprado petroleros, metaneros, pero a estajo de las dos cosas, para poder servirte. No va a tener suficiente. Vamos a verlo. Pero la posición ahí que vende el carbón, pues es como, pues da igual el carbón. Además, Alemania, con la vuelta de sus plantas ya lo está consiguiendo. Y por otro lado tienen ahí el movimiento de la energía rusa en petróleo y en gas, donde la sustitución es mucho más complicada. Y siempre ponemos el foco en el gas. Pero miren el petróleo, que a pesar de la reducción tan salvaje que se ha vivido, sigue teniendo un condicionamiento muy importante para la economía europea. En el siguiente gráfico, analizando lo que va a ser ese tope al petróleo ruso, ven la evolución de los precios y sus futuros. Y ven cómo el movimiento del tope llevaría a que en el fondo se encontrara el tope del petróleo en el entorno de los 80. Lo que plantea el mercado son 30. De tal manera que un tope en $30, pero un precio del petróleo en el entorno de los 78, 79, 75, dejaría una reducción importante de la inflación y por supuesto daría un golpe importante a las cuentas en el caso de que Rusia quisiera vender a ese precio o no encontrara otro comprador, no encontrara como India o China le recogen todo el petróleo. ¿Qué es lo probable? Que China le compre hasta el último gramo de petróleo. E India también. ¿A qué precio? Vamos a verlo. Luego veremos el precio del Brent de los Urales, que es el que marca el precio del petróleo ruso. Pero la realidad, el posicionamiento, el movimiento, va a que el G7 quiere $30 sí o sí. Puede dejarlo por arriba, puede hacer lo que quiera. Pero ahora mismo el posicionamiento para lo que considera Occidente, que es hacer daño a Rusia, estaría en hacer $30. No en una rebaja de $30, sino en dejar el precio en $30. Miren el siguiente gráfico, porque aquí ven el precio de los Urales en la línea negra y el precio del barril de Brent en la línea azul. El precio de los Urales ahora mismo estaría en ese entorno que les hemos contado durante largo tiempo, de $30 más barato que el Brent. Pero todavía tendría un camino hacia abajo entre los cerca de 60 hasta la mitad, $30, si el tope del G7, de Europa sobre todo, entra ya en vigor dentro de 2 semanas con todo su esplendor y con toda su fuerza. ¿Qué significa para Rusia? Que tiene que intentar o reducir la producción para ajustarse a lo que vende y no desperdiciar el petróleo, o mandar el petróleo todo a un precio más abajo de los $60, buscando el equilibrio, el corte entre lo que ahora les vende a India y a China y un precio menor, pero que se lo queden todo, multiplicando beneficios, pero no ampliando producción. Pero fíjense, porque ya la media entre el barril de Brent y los Urales, que como ven aquí históricamente ha ido parejo, salvo algún movimiento, sobre todo en el 14, por Crimea, ha vivido en ese posicionamiento, y en la parte baja del coronavirus, ha vivido ese posicionamiento muy similar. Donde se ha desacoplado es ahora. Miren el siguiente gráfico.